Bueno, y el cable naranja, en el caso del relé, el cable naranja es el voltaje, que acá en el relé dice VCC, y si lo seguimos por acá, el cable naranja va al de 5 volt. Ahí parece que estuviera cruzado, pero bueno, si nos ponemos así, va bien ahí el 5 volt. Y el cable amarillo va al GND, que es el ground o tierra. Ese sería el relé. Esta placa de relé particularmente tiene dos relés independientes. Nosotros usamos uno, que creo que es este, y eso lo decidís con el pin este que dice de las entradas. El pin de las entradas dice entrada 1 o entrada 2. Si pones si usas la entrada 1 vas a usar el relé 1, y si pones el otro vas a usar el 2. Se puede usar los dos en simultáneo, entonces tendrías que usar la entrada 1 y la entrada 2 puesta en las distintas salidas de la placa. O sea, que en este caso, por ejemplo, la salida 13 de la placa va a la entrada 1 del relé, entonces comanda el relé 1. Si habilitáramos otra salida de la placa, porque qué sé yo, la 12 por ejemplo, y le ponemos en la entrada 2 del relé, comandaríamos el relé 2. Pero bueno, ahora nos hace falta uno solo. En el caso de las entradas, tenemos la entrada del sensor de humedad. El sensor de humedad, el electrodo es este. El electrodo por sí tiene dos pines, no más, porque es como que aplica un potencial a cada pata y mide como, creo que no me acuerdo si la conductividad o la resistividad del suelo, o sea, qué tan resistente es el pasaje de corriente. Si, no me acuerdo si es la resistividad, bueno, si mientras más resistente sea el pasaje de corriente, menos humedad hay. Y mientras más humedad hay, o sea, se conduce más la electricidad. Sería lógico. Y si es la conductividad es al revés, pero no me acuerdo. Esos dos pines van conectados a esto que es como un traductor, digamos. Traduce lo que le da el electrodo a señales que puede leer la placa. Ahí tenemos un conector señalado como tierra y el otro sería, digamos, no sé, el voltaje. Pero bueno, en este caso creo que podía ir al revés. No recuerdo bien. Me parece que sí. Bueno, y después a la salida, si enfoca bien esto, a la salida tiene varios pines. Ahí no se ve bien, pero el pin no se ve. Bueno, vamos a sacar uno por uno. Ese pin que saqué es el A0. Eso va a ir conectado a la entrada A0 de la placa. Puede ser distinta, pero bueno, nosotros usamos la misma entrada para el traductor que para la placa. Después el que sigue, que no lo estamos usando, dice D0, que en realidad no sé qué es lo que es, no lo usamos. Y después los otros, el que le sigue al D0 es el ground, o sea el tierra, que va a estar conectado a tierra, es el violeta. El violeta está conectado a la parte negativa de esta placa de prueba. Bueno, después explico cómo está conectado ahí.
y el otro es los VCC, o sea, el voltaje de 5 volt, que están, el azul, que está conectado a la parte positiva de la protoboard. La protoboard tiene distintas canales, distintos agujeritos. Sirve para multiplicar los conectores de la placa. Entonces lo que hicimos es desde la placa sacar un cablecito desde el ground y del 5 volt, desde el ground y del 5 volt. Bueno, no enfoca. Bueno, el ground de 5 volt, que el ground es el violeta y el 5 volt es el gris, y lo conectamos justamente los 5 volt al positivo y el ground al negativo. Entonces ya tenemos toda esta línea con 5 volt y toda esta línea con tierra. Bueno, así podemos llegar a conectar. En este caso tenemos conectado el sensor de humedad y el sensor de luz a la protoboard. Después lo que hacemos es puentear, puenteamos. El sensor de luz tiene una función particular, o sea, funciona particularmente distinto a los demás, porque es como que esto sale en internet, el funcionamiento de todas las cosas tienes que averiguarlo por internet o por un plano que te den el que lo fabrica. En el caso del sensor de luz, lo que se hace es lo conectas al positivo, o sea, el 5 volt con el verde en este caso. El verde alimenta al... Bueno, ¿qué pasa? Cuando puenteamos el verde acá, lo ponemos en la fila 8. Esta va a ser fila y esta es columna. Columna A, B, C, D y esta es fila. Cuando vos puenteas el positivo al 8, toda la fila 8 va a tener voltaje positivo. Hasta acá. Después acá es otra cosa. Entonces, cuando vos puenteas al 8, tenés todo esto positivo, entonces te da la posibilidad de conectarlo más separadamente. Entonces es más simple, manipular cositas chiquitas. Acá puenteamos el positivo al 8 y el negativo, el azul, al 14. Entonces nos da más espacio para trabajar. Bueno, para que funcione el sensor de luz, puenteas el positivo al 8. Acá se transmite la energía, pasa por acá, y esto como que también, dependiendo de la cantidad de luz que le llega, aumenta la resistencia, me parece. Entonces tampoco me acuerdo muy bien cómo es, pero me parece que la resistencia, si tiene mucha luz, en teoría tiene menos resistencia. Si tiene poca luz, tiene más resistencia. Me parece que así. Entonces por acá pasa una fracción de los 5 volt que le pones. Después acá pasa por esta otra resistencia fija, para que no pase, para cuidar el voltaje de la placa, y puenteamos la señal que lee la placa de entrada, es la energía de salida, que es esta energía de salida, y va al A1, a la entrada A1. Así como funciona es el más complicado de entender, pero es como que le das energía de la placa, pasa por el sensor de luz
la modifica esa energía, la disminuye en teoría, cierta cantidad. Después esta parte negativa tiene que estar conectada a tierra, que va por acá, pero como que tomas esa señal y la envías a la entrada 2. Después, con la información que le da a las entradas, la información que le da de A0 y A1, el programa almacenado en la memoria, que no sé cuál es,